Danny Boyle marcó la tendencia zombie de las últimas 2 décadas y ahora regresa al estadio que él mismo inauguró para dar nuevas lecciones. En un lugar donde todos creímos ya no se podía innovar. 28 años después es rarísima de describir porque hace cosas muy contradictorias. Por un lado es una super evolución de su franquicia, ya es otra cosa por completo, pero eso la pone en línea con lo que el género se ha transformado en los últimos años. Esta nueva propuesta de trilogía es una forma de poner al día a la franquicia y a primera vista entonces no parece tan revolucionaria, sino una iteración más de lo que hemos visto ya desde hace 10 años. Muchos inmediatamente pueden pensar en The Last of Us cuando la vean y tendrán razón. Recupera ciertos elementos, pero también The Last of Us estaba influenciada por 28 días después, sino directamente sí como una respuesta a su movimiento en el género de zombies, que se enfoca más en una exploración de la condición humana que en los zombies como entretenimiento morboso y violento. Ni hablar de The Walking Dead como expresión máxima de esto. Eso ha evolucionado en diferentes narrativas en las que hoy, 28 años después, regresa para morder su propia cola, de cierta manera. Y la película acepta esa condición, acepta que no llega a revolucionar nada, porque eso ya lo hizo en 2002. Y creo que por eso la narrativa de esta se aborda desde lo más clásico. Y por clásico lo digo casi de forma literal. Tomando referencias más universales, este es un viaje de madurez para su protagonista, donde comienza a cuestionar su mundo y sus autoridades. Descubre detrás de un velo que las cosas no son tan sencillas, ni blancas o negras. Esta es una película coming of age, pero no desde el lado Hollywood, sino un coming of age de más atrás, más parecida a los cimientos de un Hamlet o hasta de una leyenda nórdica, más apegada incluso a la fantasía. Y es que Garland, el guionista, ya pasó la etapa de reacción a la epidemia. Las primeras 2 películas exploraban cómo la modernidad reaccionaría a perderlo todo y cómo la humanidad que conocemos en cotidianidad se transformaba por sobrevivir. Y ahora estamos en un nuevo lienzo temático, por eso la franquicia se reinventa. Ahora exploramos una humanidad naciente en este nuevo mundo, por lo que siento que sus referencias son más mitológicas o históricas. Ejemplo, la aldea de Spike y sus costumbres recuerdan a una aldea vikinga. Sus imposiciones como guerrero se remontan a lo medieval, al arquetipo de un héroe fantástico y posiblemente trágico. Su universo, en donde existe esta humanidad en esta contenida Gran Bretaña, es más fantástico o mítico. Y la propia relación que se tiene con los infectados es una de choque de fronteras. El infectado es una otredad cosificada a la que la humanidad sana odia y se divierte matando. Es una historia que se ha vuelto más primitiva y por ende explora la condición humana desde ahí. Gran Bretaña es ahora un lienzo para mostrar aspectos humanos cíclicos e históricos. Habla sobre el adiestramiento a una ideología predominante, habla sobre la violencia y sus diferentes perspectivas y tonalidades, de acuerdo a quien la ejerza, e incluso con los infectados habla de temas filosóficos sobre las diferentes formas de vida y cómo coexisten, haciendo esta especie de pregunta de quién tiene el derecho de decir cuál es más valiosa que la otra. Es muy analítica, incluso con los infectados y su lugar en la naturaleza, y es clarísima en cómo nos comunica eso, ya que durante la película hace literal inserciones con su montaje de ejemplos históricos sobre ello, sobre guerras reales intercaladas a la guerra contra los infectados, diciéndonos con ello que este escenario ficticio no va a ser tan diferente a otros escenarios reales que han ocurrido en la historia humana, y cómo es que moldean generaciones. A mí me hizo mucho pensar en Shingeki no Kyojin o Vinland Saga, pero también puede recordarte a The Northman de Robert Eggers, por cómo está estructurada la historia y cómo es el viaje del protagonista. Y ahora investigando, y esta nota la hago en post, Danny Boyle ha confirmado que su intención específica es hacer un comentario sobre la historia del Imperio Británico y sus vicios y arrogancias. Por eso el énfasis en que el virus solo exista en esta isla y cómo el resto del mundo puede seguir adelante como si nada, minimizando la importancia que Inglaterra se da a sí misma, criticando así por ejemplo movimientos como el Brexit, donde se separaron de la Unión Europea, y con ello también entonces criticando, como comentamos, los aspectos colonialistas y supremacistas que aplican con los infectados como aborígenes cosificados. Y hablando de los infectados, Garland y Boyle hacen algo que nunca esperé ver en esta franquicia, y que de hecho está en una línea peligrosa dependiendo del espectador. Y es que toma una referencia y homenaje a cómo ha evolucionado el zombie en estos años, desde películas de George A. Romero hasta Zack Snyder con su horrorosa Army of the Dead, con los infectados ahora siendo comunidades o pequeñas manadas, comportándose en colectivo, y con ellos siendo más inteligentes, comportándose como una nueva especie o como una nueva ramificación de la especie humana, teniendo incluso líderes que aquí se llaman alfas. Digo, y si somos justos, esta idea ya existe desde la novela de Soy Leyenda, pero este aspecto impuesto en las películas de zombies, especialmente las modernas y especialmente las que pretenden tomarse medianamente en serio, a mí siempre me pareció un estiramiento ya
era risible. Ninguna película que tenga líderes zombies me la he tomado en serio, pero aquí Garland y Boyle lo aterrizan muy bien. Es la primera vez que me gusta, y no solo me gusta, sino que lo considero el movimiento correcto en la historia, y que está en armonía con las exploraciones temáticas que la película intenta hacer, sobre las mencionadas fronteras y el enfrentamiento humano. Y esta hazaña sin duda la logran gracias al tono de la película, que creo que es lo que hace la diferencia entre que aquí salga bien y en las otras no. Y con ello se protegen de que sea creíble. Y a este punto le quiero agregar algo que me comentaron en el análisis que hice sobre la franquicia hace unos días. Me pusieron que estos infectados dan miedo porque como humanos estamos condicionados a aborrecer a las variantes menos evolucionadas de nuestra especie, o en dado caso a cualquier variante de nuestra especie que no seamos nosotros. Por eso en tiempos primitivos evitamos a los que no fueran Homo sapiens sapiens, es decir, las evoluciones humanas que no fueron lo que nosotros somos. Y el infectado de esta saga nos recuerda eso, y sobre todo en esta tercera parte. Viéndolo así, la propuesta de 28 años después es literalmente esa idea que me comentaron. Es una humanidad hiperprimitiva contra la frontera de una humanidad consciente. Mucho más de lo que es infectados contra no infectados. Y es que sí, el virus en esta película es algo mucho menos relevante como elemento de la trama. Quitando flashbacks, jamás hay un momento donde ser contagiado sea importante, ni para ninguna muerte principal o para ningún giro en la historia. De hecho, sin decir spoilers, creo que prácticamente ocurre lo contrario a un contagio en todo caso. Contagiarse aquí no es importante o no es un tema o no juegan con ello como sí lo hacen en las otras dos películas, que son más algo de zombies. Y considero que esta decisión es muy consciente. Quieren que no sintamos tanto el peligro de una infección, de que esto es una película de virus, como sintamos que esta es una película sobre violencia de una raza contra otra. Violencia contra violencia. Los infectados aquí matan, no contagian. Y la película es puntual en remarcar eso. Finalmente, uno de los aspectos más positivos que nos deja esta película es que está confirmada, como ya saben, una trilogía de ellas. O sea, una trilogía sobre 28 años después. No es que la siguiente vaya a ser 28 décadas. Esta va a ser una saga en sí misma, y se nota, ya que esta primera película solo es un primer acto y sí se siente como un acto inicial, que promete una exploración más profunda en las secuelas. La trilogía se siente ya desde esta primera como una bien planeada. De hecho, ya hasta está rodada la segunda parte y se estrena en enero. Y justamente este tipo de narrativa que hace referencia a una pequeña épica dentro de esta nueva Gran Bretaña vikinga se acomoda muy bien a un arco de 3 películas. Y darme cuenta de esto es lo que más me emociona, que tal vez con ello pueden crear la mejor trilogía de todo el género. En este episodio en particular vemos un arco coming of age, que aunque se queda en cliffhanger, narrativamente el arco se cumple. Spike se convierte de niño a adulto, y aunque queden abiertos ciertos aspectos de trama o de otros personajes, el arco principal, la curva de esta película, queda satisfactoriamente cerrada, dejando solamente duda cómo enfrentará nuevas tentaciones en la siguiente película. Similar a lo que se hizo por ejemplo en Spider-Verse 2, solo que aquí ya está grabada la otra película y no hay que esperar 10 años. Ahora, como sabrán, el apartado técnico de esta película es muy interesante y peculiar, ya que está rodada con iPhones, y el director se apropia completamente de la versatilidad de esta tecnología. Gracias a que se rodó en iPhones, hace unos efectos de imagen con mucha personalidad y que se ajustan a las necesidades de esta historia. Por ejemplo, hay efectos de obturación raros cada vez que matan a un zombie, hay planos con drones o planos con muchísimos ángulos y diferentes escalas para mostrar a los infectados corriendo, luego mostrarlos muy de cerca y así para crear ese característico ambiente repulsivo y efecto de inminencia y proximidad que analizamos en el video anterior. Sin duda fue un sistema de grabación que le benefició mucho a un director como Danny Boyle, que con cámaras convencionales sería mucho más difícil de replicar. Que ver en el cine es una experiencia que aconsejo no perderse. Además, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes no han visto una película de esta franquicia en el cine porque salieron hace mucho, y ver una por la que esperamos muchísimos años es una oportunidad que no se deben de perder. He visto que en el público no ha tenido tanta aprobación, pero es porque hace cosas fuera de la caja, como su final, que quien ya la vio entenderá lo que estoy diciendo. Pero son cosas que tampoco considero que están fuera de la línea de esta película ni de la primera película. Deben ser conscientes que esta saga, exceptuando la segunda parte, es una que mezcla muchas tónicas de diferentes géneros. La primera, a la mitad, se convierte en una road movie súper británica y linda, nada que ver con la tonalidad inicial de terror o la de su tercer acto, y esta va unos pasos más allá de eso, cambiando múltiples veces de género de acuerdo a los diferentes encuentros de Spike con personajes y su estructura de odisea, y por ende en su
su final también, que seguramente veremos bastante más desarrollado en la secuela, con esos personajes coloridos. Y hasta ahí te la voy a dejar. Mi consejo para quien no la ha ido a ver o quien ya la vio y le chocó es verla y analizarla con una mente abierta y teniendo muy en cuenta el estilo del director. Si no lo habían conocido antes, que lo busquen, lo investiguen, que vean qué tipo de películas ha hecho Danny Boyle, por ejemplo Trainspotting, y ver por supuesto la primera película si no lo han hecho, para así estar preparado para este tipo de tonalidades y disonancias de tonalidades que esta película y la primera presentan, porque si no puedes llegar a salir confundido de la sala sobre qué tipo de película acabas de ver, y eso podría influir en que no te guste o te parezca extraña. Pero si ya la viste, cuéntame qué te pareció. Personalmente yo creo que es la más fuerte de la trilogía y una evolución a la que se le agradece mucho. Estoy muy emocionado por ver la propuesta futura que tiene esta trilogía Dexter. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides dejar un like y compartirlo con tus amigos. Y esto fue Filmsplay y nos vemos pronto en un nuevo video. Y ve a ver mi análisis de la saga.